¿Qué tal? Bien, vamos a ver entonces ahí, continuando con los exámenes, vamos a ver tirando para arriba. Por ejemplo, el 18-19, la segunda semana. Vale. Segunda semana. 18-19, segunda semana. ¿La has ubicado ya? Sí, le tengo abierto. Entonces, colocamos aquí el problema. Problema. Dice, cuando se tratan 4 gramos de un mineral conteniendo sulfuro de hierro 2, o sea, masa del material, 4 gramos de un mineral que tiene sulfuro de hierro 2, o sea, Fe, porque el azufre es -2 y el hierro es +2, conteniendo esa sustancia, con un 68% de riqueza, porcentaje en masa, 68% de riqueza. Y de riqueza, con 5, esto sería por la parte del mineral. Por la parte del otro, 5 mililitros de una disolución de ácido nítrico concentrado. Volumen, esto es del ácido, 5 mililitros de ácido nítrico, el HNO3, concentrado. Muchas veces el concentrado se coloca CC. CC como subíndice significa concentrado. Bien, ahora que nos dice 70% de pureza, porcentaje en masa, 70%, y de la densidad es 1.41. Densidad es 1.41 gramos por mililitro. Eso es lo que tenemos. Ahora dice, se obtiene junto con agua sulfato de hierro 2 y óxido nítrico con un rendimiento del 95%. O sea, al mezclar, fundamentalmente sería esta sustancia que está contenido en el mineral, y el ácido nítrico, la reacción vendría a ser por acá. El Fs más el ácido nítrico nos va a dar, según dice el problema, sulfato de hierro 2, o sea, FeSO4. Sulfato de hierro 2 y óxido nítrico más el NO. Y además, y agua, más el agua. Y esto tiene un rendimiento del 95%. O sea, no todo lo que, aunque haya un reactivo limitante, no todo se va a consumir. Se consume únicamente el 95%. Eso es lo que significa entonces la reacción que tenemos. Pues bien, ahora, con ese dato nos dicen la primera pregunta. Utilice el método de ion-electrón para ajustar la reacción química que tiene lugar e indicar cuál será el reactivo limitante de la reacción. Pues bien, vamos a colocar acá los estados de oxidación de los elementos. El hierro ya nos indica que está como +2. +2. Pasa aquí a hierro. ¿Con cuánto estaría el hierro en esta sustancia? En el FeSO4. FeSO4. Sería, el hierro tiene estado de oxidación en +2 y +3. Entonces, el oxígeno sería -2. En total, aquí habría -8. Todo esto tiene que ser +8. El +8. El hierro +2 y +3. El azufre, como está con el ácido sulfúrico, está como +6. 6. Para que sea 8, entonces el hierro estaría +2. O sea, el hierro +2 ha pasado a hierro +2, no ha cambiado el estado de oxidación. El hierro no influye para nada. El azufre aquí estaría como -2.
para que sea neutro. Y el azufre aquí está como más 6. Vale. Ahí habría entonces de menos 2 a más 6 un aumento en el estado de oxidación. Esto sería una oxidación. Oxidación. Bien, luego tenemos el nitrógeno. ¿Con cuánto estaría aquí el nitrógeno? En el ácido nítrico. El oxígeno menos 2, en total menos 8. Esta parte tiene que ser más, más 6. Esta parte tiene que ser más 6. Este es más 1, entonces el nitrógeno más 5. El nitrógeno aquí está como más 5. Y ha pasado a nitrógeno menos 2, porque el oxígeno más 2, el oxígeno es menos 2. Por lo tanto, de más 5 a más 2 hay una disminución, esto es una reducción. Esto sería una reducción. Sacamos aparte las semireacciones, la oxidación, por el método del ion-electrón. Sería, como este es un compuesto binario, cogeríamos todo. Fs se transforma en únicamente el anión, sulfato. Se transforma en sulfato. Y ahora la reducción será entonces en únicamente el nitrato, porque el nitrógeno está metido en esa parte del compuesto. El NO3 con carga menos 1 se transforma como este binario, cogemos todo, NO, por ser binario. Pues bien, ya la tenemos ahí y ajustamos. Aquí el hierro está como fierro más 2, pues aquí ya hay 1, aquí colocaríamos más hierro más 2. Bien, este sulfato es menos 2, con carga menos 2. Bien, ahora decimos, si esto va por acá, un azufre, el hierro y el hierro. Estamos ajustando debido al ácido nítrico, estamos ajustándolo en un medio ácido. Medio ácido. Esto significaría que ajustamos en el medio ácido los oxígenos con agua, 4 oxígenos, 4 aguas, 8 hidrógenos, 8H positivo por acá. Ahora, en el primer miembro la carga es 0. Y en el segundo miembro, ¿qué carga total tenemos? 2. Con el 2 se nos va. Me queda más 8. Más 8, para pasar a 0, habrá que sumarle aquí 8 electrones. Eso sería el ajuste de la reacción de oxidación. En el caso de la reducción sería en el medio ácido, 3 oxígenos, primero un nitrógeno, 3 oxígenos, 1 oxígeno. Sumamos aquí 2 aguas. Sumamos 4 hidrógenos aquí. Y ahora las cargas. Esto es neutro, 0, y la carga de aquí sería 4. Menos 1 sería entonces más 3. Sumaríamos aquí 3 electrones. Bien, ahora el objetivo sería igualar electrones. Igualar electrones. Muy bien, a ver, iguala electrones mientras voy a traer un bolígrafo de color rojo porque tengo aquí 2 azules. Iguala los electrones en la semireacción. A ver. Bueno. Me hace
Me has dejado la cámara un poco borrosa, ¿vale? Pero básicamente multiplicar arriba por 3 y abajo por 8. Ya no sirve para nada. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Para igualar, como este es 8 y esto es 3, pues sería la primera por 3 y la La segunda segunda por por 8. 8. Sería la oxidación por 3. Y nos quedaría 3 sulfuro ferroso más 12 aguas para darnos 3 sulfatos más 3 hierro más 2 más 8 por 3, 24 H positivos más 24 electrones. Y la otra sería por 8, la reducción por 8. Sería 8 por acá, 8 nitratos, 8 por 4, 32 H positivos, 8 por 3, 24 electrones, 8 NO, más 16 aguas. 24 y 24, objetivo cumplido, sumamos y la reacción total sería, al sumarla, nos quedaría, hacemos la operación aquí también, diríamos, si esto va por aquí, colocaríamos, a ver si funciona, buah, este es una desgracia. Diríamos, la reacción sería el 3 sulfuro ferroso. ¿Qué más? De aguas, acá hay 12 y acá hay 16. Quitamos 12 de cada lado y nos quedaría 4H2O. Ahora, tenemos 24H positivo y aquí 32. Quitamos 24 de cada lado. ¿Cuánto nos quedaría 8. aquí? 8H positivos. Vale, y aparte que se van los electrones. Entonces nos quedaría 3 sulfuro ferroso más 8 nitratos más 8H positivos para darnos 3 sulfatos SO4 menos 2 más 3 hierros más 2 más 8 NO más 4 aguas. Ahora, completando por tanteos, 8H positivos con 8 aniones me forma 8 ácidos nítricos. O sea que nos quedaría la reacción completada 3FS más 8 ácidos nítricos para darnos 3 hierros con carga más 2 y 3 aniones con carga menos 2 se unen uno a uno y nos quedaría 3 de estos dos, 3FSO4 más 8NO más 4 aguas. Esto sería la reacción final ajustada. Bien, ahora nos dice, en esa primera parte dice entonces, ajustar la reacción que tiene lugar y cuál es el reactivo limitante. Para el reactivo limitante, datos. ¿Cuánto tenemos de moles o de masa de esta sustancia? ¿Cuánto diríamos? La masa del FS que está en esta masa con esta pureza, la masa del FS será entonces ¿cuánto? Será igual el 68% de 4, o sea, 0.68 por 4. ¿Y esto será igual a cuánto? 2.72. 2.72 gramos. Esto sería el gramo de FS puro. Pero yo lo quiero llevar a moles. Y digo, los moles sería entonces la masa, que sería 2.72, entre el peso molecular del FS. El fierro nos la dan, el peso atómico del hierro sería 55,8. Vamos a poner 55,8 más el azufre que nos dan allí 32. Por lo tanto sería 8, por acá sería 7, 8, 87,8. Partido de 87,8. Y esto será igual los moles. 0.030. 0,30. 9, si quieres poner otro decimal más. Esto es lo que iría
como dato número de moles de la primera sustancia. 0.030. Eso es lo que tenemos ahí entonces. O bien, ahora digo, si esto es lo que tenemos, vamos a calcular los moles que tenemos del ácido nítrico. Y para el ácido nítrico sería con esta cantidad. Yo digo, como tengo, es el punto de partida fundamental que esto siempre viene. Para una disolución, el porcentaje en masa y la densidad. Y yo quiero con estos cuánto vale la molaridad. Y la molaridad por la fórmula era 10 veces. ¿Qué cosa? La del porcentaje en masa 70 por la densidad 1,41 partido del peso molecular del ácido nítrico. Y del ácido nítrico sería el hidrógeno 1 más el nitrógeno 14 más 16 por 3, 48. Y a la final sería 8, 9 más 4, 13, 5 y 1, 63. Entre 63. Esto sería la molaridad del ácido nítrico con estos datos que tenemos. ¿Cuánto sería esa 15.6. molaridad? 15.6. 15.6 molar. Por lo tanto, tengo de esto 15.6 molar y tengo este volumen, que en litros sería 0.005 litros. Entonces, tengo el volumen y la molaridad, multiplicando ambos me da el mol, los moles. Por lo tanto, si a moles de esto sería 0.005 multiplicado por el 15.6. ¿Y esto cuánto sería? 0.078. 0.072. 8. Moles. Este es 8, 70 Roberto. 8. moles. Estos serían los moles. Ahora, yo quiero calcular el reactivo limitante. Con eso diríamos es el que tiene la menor relación dato estequiométrico. Estequiométrico. El dato, los moles serían estos. 0.030 entre el estequiométrico sería el 3. 3. De esto, el dato sería este, 0.078 y el estequiométrico sería el 8. El 8. ¿Cuál de los dos es el más pequeño? El primero nos sale 0,01. Del primero. Sí. Y del segundo, 9,75 por 10 a la menos 3. Saldría o más sea, pequeño. 0.009. O sea, Eso más es. pequeño es esto. O sea, que el reactivo limitante es este. Y todo trabajamos con este. De ahí para adelante. Oye, ya tendríamos entonces lo que se llama el reactivo limitante. Y esto significaría el reactivo limitante. Bien, ahora, ya identificado todo esto, ese es lo que nos piden para la parte 1. Nos vamos ahora a la parte 2. Y la parte 2 nos dice entonces, suponiendo que el sulfuro de hierro 2 se disocia por completo en agua, determinar si sería posible disminuir la temperatura de congelación de 200 mililitros de agua en al menos 2 grados centígrados. ¿Cuántos son los moles que tenemos de sulfuro de hierro? Estos son moles. Yo digo moles del FS son 0.03 y están disueltos en un volumen de solvente que sería 200 mililitros. Que eso llevándolo a litros sería, o a gramos sería 200 gramos. Que a kilogramos sería 0.2 kilogramos. Porque yo a partir de esto debo calcular la molaridad de la solución, que son moles de soluto entre la masa de solvente en kilogramos. Eso es la molaridad. Por lo tanto, la molaridad vendría a ser igual a ¿cuánto? Mole de soluto 0.03. Entre la masa de solvente en kilogramos 0.2. Esto será igual a ¿cuánto? 0.15.
0.15 molar. Y nos dicen entonces temperatura de congelación. Propiedades coligativas. Sí, la variación de temperatura de congelación. Esto va a ser igual. La constante crioscópica por la molaridad. Este lo sacamos de las propiedades coligativas. De las propiedades coligativas. Muy bien, y ahora digo, la constante Kc nos la dan ahí, 1.86. Muy bien, entonces digo, esto sería 1.86 por la molaridad que es 0.15. Esto será igual a ¿cuánto? 0.279. 0.279 grados centígrados. O sea, que la temperatura de congelación de esa agua, de los 200 mililitros, vendría a ser menos 0.279 grados centígrados. Porque la temperatura de congelación pura es 0. Y como disminuye, esto sería la TC. Entonces, esto es lo que es el 0.279. 0. Como está para la izquierda, temperatura de congelación sería menos 0.279 grados centígrados. Y nos dice, ¿será posible disminuir la temperatura de esa cantidad de agua en al menos 2? No, lo mínimo que se disminuye en esto. Esto es, al menos 2 de agua en al menos 2 grados, no, en 0.279 grados es lo que disminuye. No llega ni al grado. ¿Estamos o no? No Vale. llega ni al grado. Por lo tanto, esto es menor que 2 grados centígrados. Eso vendría a ser entonces la parte 2 del problema. Y la parte 3 nos dice entonces, calcular los litros de óxido nítrico volumen de NO, que se podrían recoger sobre agua a condiciones de presión y temperatura. La presión sería de 1 atmósfera y la temperatura sería los 25 grados centígrados, pero sobre agua. Sobre agua. ¿Qué significa sobre agua? Que si nosotros tenemos un recipiente con agua y por acá se está produciendo, acá está el reactor, y de ese reactor sale una manguera para liberar los gases, porque claro, en esto que está aquí, en esta reacción resultante, el NO va a ser gas. Es gas. Esto es una sal sólido. Esto es agua líquida. Y esto está en estado acuoso y esto es sólido. Entonces, el único gas que se desprende es ese. Y ese gas se conduce por medio de una manguera por este lado. Y a un recipiente con agua. Pero este recipiente con agua tiene un tubo de ensayo invertido, lleno con agua. Lleno con agua. Entonces la manguera va por aquí y se hace burbujear bajo del tubo de ensayo. Entonces, el NO que va entrando por aquí va ocupando un volumen encima del agua. Esto sería ya lo que se llama el NO húmedo. Húmedo. Eso es lo que significa recoger de un gas encima del agua. O sea, hay NO y vapor de agua. Esto sería NO húmedo, pero saturado de humedad. Y nos darán la presión de vapor del agua que no nos la dan. No nos dan, sí, presión de vapor del agua líquida 25, 0.031. Ahí está. Saturado. O sea, la presión total que tenemos aquí, presión total en el gas húmedo, sería la presión parcial del NO más la presión de vapor del agua a la temperatura de 25 grados centígrados. Esto sería la presión total que tenemos para eso que está ahí. Muy bien, nuestro objetivo, esto es dato, esto nos dan dato. El problema sería cuánto es esta cantidad. ¿Cuánto es esa cantidad? Y para calcular esa cantidad, nosotros tenemos que basarnos en la estequiometría y decimos, cogemos aquí la reacción 3PS
3FS, más la otra sustancia era 8 ácidos nítricos, para formarnos aquí, ¿qué más? Sería 3 sulfato de hierro, SO4, por acá sería 8NO más 4 aguas. 4H2O. Primero hacemos el cálculo estequiométrico. Estequiométrico significa que el rendimiento de la reacción sea el 100%. Cálculo estequiométrico. Y diríamos entonces, si esto va por aquí, planteamos en el cálculo el porcentaje del rendimiento va a ser el 100%. Eso es lo que significa estequiométrico. Por lo tanto, el reactivo limitante era este. Y de esto teníamos, ¿cuántas moles? Moles eran 0.078. Entonces sería moles de esto, 0.078 moles. Con esto voy a calcular cuántas moles de NO se forma. Como es de 8 a 8, todo esto se consume, me formará de esto la misma cantidad de moles, ¿cierto? 78 moles. Estos son los moles estequiométricos formados del NO. Esto sería moles estequiométricos formados de NO. Pero no vamos ahora, esto sería para el 100%. Pero para el ¿cuánto? ¿Qué porcentaje era? Era la reacción del 95%. 95. Entonces digo, para el 95%, nos vamos a la fórmula. Y digo, el porcentaje de rendimiento de la reacción son los moles reales de NO partido de los moles estequiométricos de NO. O sea, los moles teóricos, multiplicado por 100. Esto sería la fórmula del rendimiento de una reacción. Por lo tanto, este porcentaje es el 95. Los moles reales, los moles estequiométricos, 0.078 por 100. Y ahí calculamos los moles reales de NO. 0.0741. 0.0741. Esto vendría a ser moles de NO. Ok, la tenemos entonces aquí. Ahora, si ya tenemos los moles de NO, vamos a calcular los moles con el pavo ratón. Si tenemos entonces P por el V es igual a nRT, hacemos cuentas únicamente para el gas, para el NO. Para el NO. Para el NO sería presión parcial del NO por el volumen será igual a ¿cuánto? N, número de moles de NO por el ERT. Y ahora, ¿qué tenemos? Nos piden esto, la presión parcial del NO nos dice que la presión total es una atmósfera. O sea, esto va a ser una atmósfera. Y de ahí despejamos la presión del NO. Diríamos, esto es una atmósfera y esto va a ser igual. La presión del NO, que es lo que queremos para el pavo ratón, más la presión de vapor del agua, que eso nos dan dato, 0.031 atmósferas. Y de aquí despejamos la presión del NO. Sería 1 menos 0.031, ¿será cuánto? 0.969. 969 atmósferas. Esto sería la presión que entraría en la fórmula que tenemos aquí. 0.969 multiplicado por el volumen sería los moles de NO reales 0.0741
el valor del R que nos la dan ahí, 0.082 en atmósferas, y la temperatura, los 25 grados, que llevándolo a Kelvin sería 298. Sería por 298. Y de aquí despejamos el volumen. Esto será en litros de NO. Eso sería el volumen de NO que se puede recoger sobre agua en ese experimento de la reacción química. 1.87 litros de NO. Esto vendría a ser entonces la respuesta. Y eso sería el problema número 1. Vamos a ver aquí a las cuestiones. Cuestión 1. Cuestión 1. Y nos dice entonces, se disuelve 1 gramo de una aleación de duraluminio que tiene aluminio y cobre. Masa de la aleación. 1 gramo. Y tiene aluminio y cobre. ¿En qué composición? No se sabe, pero nos dan ese dato. Ahora, en 20 mililitros de una solución acuosa ácida, volumen de la solución ácida sería los 20 mililitros. La solución resultante se satura con una corriente de H2S. O sea, la solución resultante, que sería el duraluminio, el aluminio con el cobre, más esta solución ácida, toda esta mezcla se satura con H2S. Le agregamos el H2S, con lo que precipita cuantitativamente todo el cobre, como QS, o sea, el producto que nos forma sería QS, sólido, porque es un precipitado, sólido. Una vez que está separado este y seco, arroja un peso, o sea, el peso de este precipitado sería 95,5 miligramos, o sea, lo ponemos 0.0955 gramos de esto. ¿Cuál es la composición en porcentaje de la aleación? La masa atómica del cobre y el azufre no la da. Pues bien, y nos piden la composición de la aleación. Yo digo, aquí en esta reacción química, claro, nosotros lo que tenemos aquí es qué cosa, que primero ajustar la reacción o no, porque a mí lo que me interesa en este caso es cuando el cobre, todo el cobre que estaba en el duraluminio va a estar en este compuesto. Me interesaría únicamente ajustarlo para el cobre, pero la reacción colocaríamos de esta manera. El aluminio con el cobre, más esto es un ácido como esto, sería más el H2S, para darme el QS sólido, y por acá me dará un compuesto de aluminio, que como estamos agregando azufre, será también el sulfuro de aluminio. Pero este será soluble, porque no me dan masa de esto. Será soluble. El único sólido que se nos forma es esto. Por lo tanto, hacemos el ajuste del cobre. Y diríamos, todo el cobre que está aquí estará entonces en la aleación. Entonces digo, masa del cobre en el sulfuro de cobre. Esto era 0.0955 gramos. Entonces digo, la masa, o ¿cómo hacemos? La masa del cobre o los gramos. Gramos de cobre en el sulfuro de cobre. Será igual. Esto es la masa de todo el compuesto. Gramos de sulfuro de cobre. Y ahora el factor estequiométrico. En una mol de esto hay un átomo gramo de cobre y el peso molecular de la sustancia. Para el QS, el cobre nos dan ahí que es 63,5. Más el azufre 32.
la suma sería 5,85,5. O sea, en 85,5 gramos de compuesto, gramos de QS, hay un átomo gramo de cobre. Y el átomo gramo de cobre sería 63,5 gramos de cobre. Entonces, gramos de sulfuro se me va con esto y me queda gramo de cobre contenidos en este compuesto. ¿Cuánto será esto? Operando con la máquina. 0,071. 2 ceros. No, 1. 0,071. 71. Esto sería gramo de cobre. Eso es lo que tenemos ahí entonces. Aquí sería 6 más 3. No, este es 9, cuidadín. Vaya. 9, 95. 95. Si es 95 ya no nos daría esto. 0,0635. 0,0635. Este es gramo de cobre. Bien, esto sería entonces, esa misma masa estará en el aluminio, o sea, en la aleación. Por lo tanto, en la aleación ya tenemos que la masa del cobre es esto. Por lo tanto, la masa del aluminio será lo que pesa la aleación, que es 1 gramo, menos lo que tiene de cobre. Sería 1 menos 0,0635. Y esto será igual gramos de cobre, gramos de aluminio. Serán ¿Cuánto será eso? 0,9365. Ya está. Y sabemos que la masa total es 1. Por lo tanto, el porcentaje en masa de cobre sería la masa de cobre 0,0635 entre la masa total de la aleación, que es 1, multiplicado por 100. Y esto sería 6,35. Y el porcentaje en masa de aluminio será la masa del aluminio 0,9365 entre la masa total de la aleación por 100. Y esto sería C93,65%. Esto sería la composición de la aleación. Ok, eso sería la cuestión. Estamos en la cuestión 1. Cuestión 2. Cuestión 2. Y nos quedaría entonces. Nos dice, de acuerdo con la ecuación termoquímica, 2H2O, 2 la reacción, 2H2O líquido, para darnos hidrógeno gas más el oxígeno gas, y nos da un delta de H de entalpía de 571 kJ. Como es positivo, significa que esta reacción sería endotérmica. Es endotérmica. O sea, poniéndolo esto como calor, la reacción se podría escribir 2H2O líquido más esta cantidad de calor para darnos esto y esto, más el oxígeno gas. Esto sería la escritura considerándolo como reacción endotérmica, calor en el primer miembro, calor absorbido. Muy bien, ahora nos dice, considerando que las condiciones de presión y temperatura son las mismas, determine la entalpía de formación del agua líquida, calcule el calor de la cantidad de calor a presión constante liberado cuando reacciona 100 gramos de hidrógeno con 100 gramos de oxígeno. Pues bien, y nos dice la primera parte, que determine la entalpía de formación del agua líquida. Por lo tanto, esto es el delta de H de la reacción. Entonces digo, como yo tengo el delta de H, me voy a esta reacción.
sabemos nosotros por termoquímica que el delta de H de la reacción va a ser igual a cuando me dan datos de formación, es productos menos reactantes. Productos menos reactantes. Y si me darían datos de combustión, sería reactante menos productos. Por lo tanto, aquí sería, la ecuación está ajustada y colocaríamos 1 por el delta de H de formación del hidrógeno, más 1 delta de H de formación del oxígeno, menos 2 delta de H de formación del agua. Pero como esta es una sustancia elemental y esta es una sustancia elemental, esto significaría que esos van a ser igual a 0. Van a ser igual a 0. O sea, que colocaríamos, eso es del hidrógeno, es 0 y esto es 0. Porque son sustancias elementales. Y esto me lo dan como dato. Me dan 571. Será igual a menos 2 veces el delta de H de formación del agua. Y de ahí despejamos el delta de H de formación del agua. Sería menos, para acá, 571 entre 2. Kilojoule. Esto sería lo que nos están pidiendo. Ok, eso sería la primera parte. La segunda parte nos dice, calcule, habrá que escribir la reacción de derecha a izquierda, porque me están diciendo, calcule el calor a presión constante liberado cuando reaccionan 100 gramos de hidrógeno con 100 gramos de oxígeno. O sea, para la segunda parte lo escribimos al revés. Hidrógeno más el oxígeno para darnos 2 aguas líquida más 571 kilojoules. En esta reacción ponemos datos. Nos dice entonces 100 gramos de hidrógeno y de esto 100 gramos. Y para eso me dicen cuánto calor se obtiene. Eso es lo que nos están diciendo. Es como si el calor fuese un producto más, una sustancia más. Por lo tanto, primero de lo primero, calcularíamos aquí ¿qué cosa? El reactivo limitante. O sea, tenemos aquí la relación dato-estequiometría. El dato está en gramos. Por lo tanto, una mol de esta sustancia. En gramos, una mol de esta sustancia. Sería 100 el dato entre el estequiométrico. Una mol de esto en gramos sería 2 gramos. 100 el dato, una mol de esta sustancia, 16 por 2, 32. Y queremos el menor de los dos. El menor es esto. Por lo tanto, esto es el reactivo limitante. Esto es lo que me va a dar tanto esto, lo que se ha formado de agua, como la cantidad de calor que se va a producir. Por lo tanto, decimos aquí, si una mol, o sea, 32 gramos me generan esto, 100 gramos, ¿cuánto de calor me genera? Entonces planteamos, el dato sería entonces 100 gramos. 100 gramos, es lo que se consume. Ahora, esos gramos lo llevamos a moles. Yo digo, una mol de oxígeno sería 16 por 2, 32 gramos. Me voy a la estequiometría. Una mol produce 571 kilojoules. Una mol de oxígeno produce 571 kilojoules de calor. Y mol con mol se me va y me genera únicamente en kilojoules. Esto será igual 100 por esto entre 32.
¿Cuánto sería esa cantidad? Y eso nos dará en kilojoules. 1784,37. 1784,37. Esto sería la cantidad de calor que se libera cuando estamos mezclando ambas sustancias. 100 gramos de esto y 100 gramos de esto, siendo el reactivo limitante el óxido. Ok, esto sería entonces la cuestión 2. Nos vamos a la cuestión 3. Esto sería 4. La cuestión 3. Planteamos. Represente y nombre los isómeros correspondientes a la fórmula molecular. La fórmula molecular nos dicen que va a ser igual a C4, H10 y el óxido. Primero cuantificaríamos entonces las insaturaciones. Número de insaturaciones. Va a ser igual. Para una fórmula que tenga carbono, hidrógeno, halógeno, el halógeno es monovalente. Que tenga nitrógeno y oxígeno, para una fórmula completita, el número de insaturaciones vendría a ser 2 veces la cantidad de carbono menos la cantidad de hidrógeno más la cantidad de nitrógeno menos la cantidad de halógenos más 2 partido de 2. Esto sería el número. Y ahora, ¿y qué son las insaturaciones? Colocamos acá. Insaturaciones, que eso lo hemos visto en teoría, pero colocamos aquí insaturaciones. Un enlace doble es una insaturación. Una insaturación. Un enlace triple son 2 insaturaciones. Insaturaciones. Un ciclo con 3 carbonos o 4, pero ciclo, eso es una insaturación. Esas son las consideraciones si es que nos dan unas cuantas insaturaciones. Por lo tanto, habrá que ver. Colocamos para el problema C4, H10, el oxígeno, el número de insaturaciones sería el doble de carbonos, sería 8, 2 por 4, menos la cantidad de hidrógenos, 10, más la cantidad de nitrógeno, no hay nitrógeno, quitamos, menos los halógenos, no hay halógeno, lo quitamos, y aquí más 2. Todo eso partido de 2. Y fíjate, la cantidad de oxígeno no entra a tomar en cuenta en las insaturaciones. No importa cuánto oxígeno haya. ¿Cuánto sería esto? Por acá, 8 más 2, 10. Menos 10 sería 0. Esto sería 0. No hay ni enlace dobles, menos triples y no hay ciclos. No hay nada de esto. Por lo tanto, no hay este tipo de estructuras. No hay insaturaciones. Insaturaciones. Esto significaría que habrá únicamente enlaces simples en la molécula y no habría tampoco ciclos. No hay ciclos. Por lo tanto, vamos a colocar aquí solamente enlaces simples. Hay enlaces simples y nada más. Con 4 carbonos, la primera molécula sería 4 carbonos y diríamos simple, simple, simple. Hay un oxígeno. Por este oxígeno puede ser un alcohol. Un aldehído no puede ser.
porque vamos a colocar aldehído. Pero el aldehído es el grupo funcional COH. Y acá hay un doble. Por este doble, que no tiene que haber dobles, no puede ser un aldehído. Una acetona, que el grupo funcional sería C, o un radical doble. Por ese doble, como no hay, no puede ser cetona. Puede ser entonces un éter. Un éter que tiene un oxígeno. Amigo, la tenemos. Entonces nos vamos a trabajar con los alcoholes. Colocamos aquí el OH y saturamos con hidrógenos. Sería 1, 2, H2, 1, 2, H2, 1, 2, H2, 1, H3. Tiene que completar 10 hidrógenos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto sería una de las fórmulas. La otra fórmula, cuando el OH se mueve para acá. Por lo tanto, sería CH3, CH2. Y aquí sería CH con el OH. Y aquí sería CH3. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Otra. Pero si lo movemos al OH para acá, ya vendría a ser lo mismo que este. Y si lo muevo a este extremo, será lo mismo que este. O sea, tenemos aquí como alcoholes dos isómeros de posición. Porque cambia de posición el mismo grupo funcional. Isómeros de posición. Ahora, nos vamos entonces, esto dentro de los alcoholes. Y dentro de los éteres sería entonces con 4 carbonos. 1, 2, aquí el oxígeno, 2, 3 y 4. Enlaces simples. Saturamos con hidrógenos. CH3, CH2, CH2 y CH3. Habrá que completar 10 hidrógenos. 3, 6, más 4, 10. Esto es uno de los éteres. Y si el oxígeno lo paso acá, sería un segundo. CH3, CH2, el oxígeno, CH2 y el CH3. 3, 6 más 4, 10. Y si el oxígeno lo paso a esta posición, ya será lo mismo que este. Entonces, únicamente habría dos isómeros de posición. De posición. Dentro de los éteres. Ahora, y hay isómero de función. Sí, ¿cuáles son? Esto es de alcohol y esto es de éter. Por lo tanto, este con este son isómeros de función. De función. Porque cambia la función al pasar de unos a otros. Esto sería el total de isómeros que tendría entonces esa molécula. Ok, bien, sería entonces la cuestión 3. La cuestión 4, eso, digamos, sacamos aquí el 5 por acá, y dice, la cuestión 4. Y planteamos, defina los siguientes conceptos y ponga un ejemplo ilustrativo de cada uno de ellos. Primero, propiedad coligativa. Propiedad coligativa. ¿A qué se llama propiedad coligativa? Sabemos que dentro de ellas están la variación de la presión del vapor. Está, ¿qué más? El aumento de la temperatura de ebullición. La disminución de la temperatura de congelación. Está también la presión osmótica. Todo esto. Pero, ¿a qué se llama propiedad coligativa? ¿Te acuerdas? Sí.
Las No tan propiedades exactamente. negativas son aquellas propiedades que no dependen del tipo de soluto. Son aquellas que no dependen del tipo de soluto. Sino solo de su concentración. Solo de su concentración. Esto es lo que nosotros hablamos por propiedad coligativa. Ok, esto vendría a ser el primer concepto. Ejemplo, esto que está aquí. Ya la tenemos ahí. Lo segundo que nos dice entonces, coligativa, semiconductor. Semiconductor. Ejemplos típicos, el silicio y el germanio. Primero, son aquellos elementos químicos que conducen la electricidad, pero con dificultad. Conducen elementos químicos que conducen la electricidad, la corriente eléctrica, pero con dificultad. Para que conduzcan plenamente, se los debe impurificar. Impurificar. Y eso de impurificar se lo llama también dopar el silicio y germanio. Dopado el silicio y germanio. Con elementos como el boro, que tiene 3 electrones en la última capa, o el fósforo, que tiene 5 electrones en la última capa. Sin embargo, el silicio y el germanio tiene 4 electrones en la última capa. Ahí es el tema. Por lo tanto, este va dentro de los cristales de silicio germanio o este generando ya metales dopados. Si se dopa con boro, forma un cristal del tipo negativo. Dopado negativo. Para allá. Este es 3, este es 4, positivo. Positivo. Y si se lo dopa con fósforo, genera un cristal dopado, pero negativo. Dopado negativo. Ahora, ¿qué significa esto? A ver, vamos a ver aquí. Ponte, por ejemplo, que yo quiero el silicio, vamos a considerar un cristal de silicio. Considerando un cristal de silicio, que es el que más abunda. Un cristal de silicio. Ese silicio estaría formado el núcleo del silicio, 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 núcleo, núcleo y núcleo. Y en la última capa tendrá entonces 4 electrones. En la última capa, estos son los electrones de valencia, la estructura de Lewis de esos átomos. Por lo tanto, colocaríamos en la última capa, ahí hay 4. En la última capa hay 4. En la última capa hay 4. Y todos
Esto es la última, esto es la última, esto es la última de este, esta es la última de este y esta es la última de este. Ahora, esto significa de que esto tiene 4. 1, 2, 3 y 4. Esto tiene 4, que sería entonces 1, 2, por acá estaría 3 y 4. Pero ya veremos qué pasa. Cada uno tiene 4 electrones en la última capa. Por lo tanto, planteamos el tema. Si nosotros colocamos aquí, a ver si pinta esta tontería del rojo, bueno, este me sale. Entonces digo, si ponemos, por ejemplo, el boro aquí, este es el boro. Ese boro tiene 3 electrones en la última capa y entraría entonces por acá. Haría enlace con este, con este, con este, con este, allí. Con los que están más cerca a él. Pero el boro tiene 3 electrones. 1, 2 y 3. Por lo tanto, esto tendría 1, 2, 3 y el cuarto se engancharía con el que está aquí. Esto sería el 1, ¿cierto? 1, el 2, el 3 y el 4 por aquí. Y esto es lo mismo. 1, 2, 3 y el 4 por aquí. Y esto es lo mismo. Por lo tanto, como de los rojos hay 3, entonces aquí hay un hueco. Hay un hueco. Eso se lo llama hueco. Eso se lo llama hueco. Por lo tanto, si este cristal lo ponemos acá, frente a un electrodo que sea con carga negativa, y un electrodo por acá con carga positiva, va a haber un movimiento de cargas. Pero resulta que esto es un hueco. Aquí no hay un electrón. Entonces, y acá hay un exceso de electrones. Por lo tanto, el electrón que está aquí va a intentar venir a ocupar ese hueco. O este electrón que está aquí se mueve a ocupar ese hueco. Al moverse este aquí, el hueco se traslada aquí. El hueco ya está aquí. Este electrón más cercano se puede mover para acá. El hueco se traslada aquí. Es como si el hueco tuviera una carga positiva que se desplaza hacia el electrodo de carga negativa. De aquí para adelante, cuando hablamos de semielectrones, no hablemos de movimiento de carga positivas, sino esas cargas positivas son huecos. Positivas. Esos son huecos que se mueven contrario a los electrones. Este electrón viene a ocupar el hueco, se mueve para acá. Este electrón ocupa el hueco, se mueve para acá. Los electrones van para acá en dirección del extremo positivo y los huecos se mueven en dirección del extremo negativo. A esto se lo llama un cristal de silicio dopado. ¿Dopado con qué? Dopado con boro. Y se considera un cristal positivo porque lo que se mueven son los huecos. Se mueven los huecos. Entonces, este es un cristal dopado positivamente. Cristal de silicio dopado con boro formando un cristal positivo. Y cuando ya está dopado, conduce fácilmente la corriente eléctrica. Ese es el tema. Formando un cristal positivo. Positivo. Ese es lo que significa dopar los semiconductores. Ok, ahora, ¿y cómo se coloca dentro de un silicio un átomo de boro? Pues ahí está en el laboratorio. Laboratorio tiene que ser tan pulcro, tan limpio, que se pueda identificar los átomos que hay en el laboratorio. Tiene que ser limpio, inmensamente limpio el silicio, químicamente puro y rodeado de una atmósfera de átomos de boro en estado gaseoso y a una presión inmensa de 20 atmósferas.
de tal manera que el átomo de boro se incrusta dentro del cristal de silicio. Y eso significa que ya está dopándose el cristal de silicio. Eso se hace por difusión atómica. Difusión atómica. Y esto sería entonces lo que significa los semiconductores, que cuando no está dopado no conducen o conducen mínimamente la corriente, pero cuando está dopado fácilmente conduce la corriente eléctrica. Ok, bien. Esto sería entonces el siguiente. El otro, que vendría a ser la base de Lewis. Bueno, base de Lewis la sabemos. 6. Base de Lewis. De Lewis. Son aquellos átomos neutros o iones que poseen pares de electrones apareados. Que poseen pares electrónicos apareados. Apareados. Por ejemplo, tenemos el amoníaco. El nitrógeno tiene una pareja de electrones apareados. En total tiene 5 electrones en la última capa. Un electrón y un electrón. Aquí viene un hidrógeno. Un hidrógeno con su electrón y un hidrógeno para formar el NH3. Pero aquí aparecen 2 electrones y están apareados. Por la presencia de estos 2 electrones, esto es una base de Lewis. Base de Lewis. El agua, el H2O, sería el oxígeno que tendría 6 electrones en la última capa, y aquí entra el primer hidrógeno y el segundo hidrógeno. Por la presencia de estos dos, también el agua es una base de Lewis. Pero si en este examen ha venido el concepto de base de Lewis, puede que en el examen siguiente venga el concepto de ácido de Lewis. Ácido de Lewis. Sería entonces aquel átomo neutro o iónico, que no posee pares electrónicos compartidos o apareados, que no posee pares electrónicos apareados. Por ejemplo, en el BH3, que se llama el borano, colocaríamos el boro, tiene únicamente 3 electrones en la última capa. Y la hemos separado porque están apareados 2 de ellos para poder formar el compuesto. O sea, la hemos hibridizado. Aquí entraría el primer hidrógeno, el segundo hidrógeno y el tercero. No le quedan más electrones apareados, como en este caso una pareja o una sola pareja. No hay electrones, o sea, esto sería un ácido de Lewis. Un ácido de Lewis. ¿Está claro? Esto vendría a ser. Lo mismo sería para el aluminio cloro 3. Muy usado en el laboratorio. El aluminio tiene únicamente 3 electrones en la última capa. Y aquí entraría el cloro y el cloro. No tiene más electrones, pares electrónicos apareados. También sería un ácido de Lewis. Ok, esto vendría a ser lo que se llama el concepto de base de Lewis. Y el otro sería carga formal.
carga formal. Carga formal. Es, como su nombre lo dice, la carga que posee un átomo en un compuesto, generalmente en un compuesto orgánico. Carga que posee un átomo en un compuesto orgánico. Bien, ¿y cómo se forma entonces o cómo se cuantifica esa carga formal? Pues hay de esta manera una fórmula que vendría a ser carga formal de un átomo. Vendría a ser el número de electrones de valencia menos el número de electrones apareados no enlazantes, de electrones apareados pero no enlazantes, y ahora menos el número de electrones compartidos en enlace sobre 2. Compartidos en enlace sobre 2. Eso es la fórmula que encontramos en todos los libros. Pero nosotros vamos a hacerlo esta parte de la manera más simple posible. Y decimos así, por ejemplo, me dicen, en el metano mismo, en el C, H, H y H. Sabemos que por cada enlace hay 2 electrones. La regla del 2 de Lewis. 2 electrones puede formar un enlace. Por lo tanto, la carga formal del carbono será los electrones de valencia del carbono. Ese lo sacamos de la tabla periódica. Está en el grupo 14 el carbono, tendrá entonces 4 electrones de enlace. Menos a esos 4 electrones que vienen de la tabla, vemos aquí en la molécula cuántos electrones están pegados al carbono. Y hay únicamente 1, 2, 3 y 4. Menos 4. Esto es igual a 0. O sea, ese carbono tiene una carga formal 0. Ese es lo que significa la carga formal. Que podemos aplicar, pues sí, diríamos, electrones de valencia 4, menos número de electrones apareados no enlazantes. No aparece, apareado significa que tenga esta estructura. 2 electrones apareados pero sin formar enlace. Entonces, y eso no aparece aquí. Sería menos 0. Menos número de electrones enlazantes pero compartidos. O sea, en los de enlace 2, 4, 6, 8. 8 entre 2. Que sería 4. 4 menos 4, 0. Eso vendría a ser la carga formal. Vamos a modificarlo. Por ejemplo, me dice esta estructura. Planteamos entonces esta figura. Me dice esto. Y nada más. Ya sé que acá hay un electrón del carbono y uno del hidrógeno. Uno del carbono, uno del hidrógeno. Uno del carbono, uno del hidrógeno. Por lo tanto, y no tiene más. Carga formal del carbono sería electrón de valencia 4 menos. Y aquí observo, estos electrones que los rodean, ¿cuántos son del carbono? Del carbono son únicamente 3. Este y este. Por lo tanto, 4 menos 3, la carga formal sería más 1. Más 1 es un catión. Pero como es el carbono,
se lo llama carbocatión. Carbocatión. Ese es lo que tenemos ahí. Cosa diferente, por ejemplo, sería si me dan esto. El carbono, el hidrógeno y el hidrógeno. Y aquí una pareja de electrones. Aquí es uno del carbono, carbono del hidrógeno, carbono del hidrógeno. Por lo tanto, la carga formal del carbono de valencia 4 menos, ahora observo el dibujo, ¿cuántos electrones están bordeando el carbono? Todos estos. Entonces sería 2, 3, 4, 5. Y esto sería menos 1. Esto, por ser negativo, es un anión. Pero como ese anión es el carbono, se lo llama carbanión. Carbanión. Ese es lo que tenemos. Y no únicamente del carbono. Podemos hablar, por ejemplo, de este compuesto. El nitrógeno, que me deja un par de electrones, y por acá un H y un H. Esto y esto. Y digo, para el nitrógeno, sería electrones de valencia del nitrógeno 5 de la tabla periódica, menos los electrones que rodean al nitrógeno, que sería 2, 4, 6. Y esto sería menos 1. También sería un anión. Por lo tanto, como es el nitrógeno, ya no se lo vaya un carbanión, simplemente un anión puro y duro. Eso vendría a ser lo que significa la carga formal de un átomo en un compuesto. Ok, bien, nos vamos al 5, cuestión 5. Cuestión 5. Nos dice, indique la base o el ácido conjugado en soluciones acuosas de las siguientes especies. Nos vamos aquí a la teoría de Bronsted y Lowry. Ácido base de Bronsted y Lowry. Bronsted, Lowry. Y esta teoría nos dice que un ácido libera un protón y después se convierte en una base. Eso es el ácido base conjugado con la teoría de Bronsted y no hay más en las demás teorías ácido base conjugados. Ese es lo que tenemos ahí. Por lo tanto, nos dan varias especies. La primera, nos dicen el NH3. El NH3, que ya la vimos, por tener dos electrones no enlazantes, pero apareados, es una base de Lewis. Es base. Por lo tanto, lo pondríamos aquí, NH3. Que esto reaccionaría con un ácido, ganando un protón, y se convertiría en ¿qué cosa? En NH4. Esto sería el ácido conjugado de esta base. Se lo llama el amonio. Esa es la parte A. La parte B, el CN. CN, por ser negativo, tiene un exceso de electrones, va a ser también una base. Por lo tanto, la parte B. CN, todos los negativos son bases y todos los positivos son ácidos. Entonces digo, el CN que me dan la pongo aquí. Ganará un protón y se convertiría en HCN, ácido. Esto sería el ácido conjugado de esta base. La parte C nos quedaría entonces, me dice el HF. El HF, por tener hidrógenos, está en el ácido. HF, que liberará su protón y nos quedaría el F como la base conjugada de este ácido. Bien, luego nos dice la parte B. Nos dice el HCO3-. Como tiene un hidrógeno, se puede comportar como ácido.
H, CO3, anión. Libera su protón y me quedaría CO3 puro y duro, pero con carga -2. Esto sería como ácido, pero como es negativo, también puede hacer o actuar como base. Y nos quedaría por este lado el H, CO3 menos. Esto sería actuando como ácido y actuando como base. Como es negativo, aceptaría un protón y se convierte en H2CO3. Conclusión de aquí, los aniones hidrogenados son anfóteros. Aniones hidrogenados, que eso ya lo vimos en un examen anterior, hidrogenados son anfóteros. Y anfótero significa que actúa como ácido y base a la vez. Anfóteros. Ese es lo que tenemos. Y la E nos dice el agua. El agua, por tener hidrógenos, se puede comportar como ácido. Por lo tanto, el agua aquí desprende un hidrógeno y se me queda el OH negativo. Esto sería la base conjugada del ácido. Pero puede comportarse también como una base, que ya lo vimos aquí, el H2O, por tener dos parejas de electrones no enlazantes apareados, también es una base de Lewis. Por lo tanto, esa agua la podemos poner en la columna de la base, H2O. Ganaría un protón y sería aquí H3O positivo. Esto sería el ácido conjugado de esta base. Aquí también diríamos, y eso lo hemos hecho, la autoionización del agua, el producto iónico del agua, el agua también es anfótera. Es anfótera. Actúa como ácido base. Características de estos compuestos. Diríamos entonces que si esto es un ácido fuerte, le corresponde una base conjugada débil. El agua es el ácido y la base más débil que se conoce. Sin embargo, el ácido que se genera, el ácido conjugado, esto es el ácido más fuerte que se conoce. Siempre un débil genera un ácido fuerte. O si el ácido es fuerte o es débil, generaría su conjugado, que sería una base fuerte. Eso es la dualidad de los conceptos de conjugados, ácido y base conjugados. Y ojo, una cosita importante, siempre cuando haya ácido-base conjugados, los hidrógenos tienen que ser únicamente uno. Un hidrógeno, no dos ni tres, solamente un hidrógeno. No que libere dos, no, solamente uno. Ok, esto vendría a ser. Y el otro sería entonces tema ya, síntesis, el 8. Síntesis industrial del cloro. Y esto, industrialmente, el cloro, como todos los halógenos y todos los metales alcalinos, el sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, por ser los elementos más activos de la tabla,
elementos más activos de la tabla únicamente e industrialmente se obtienen por electroquímica. Se obtienen, y es más, dentro de la electroquímica, la electrólisis. Se obtienen por electrólisis. ¿Electrólisis de quién? Puede ser de cloruro de sodio o electrólisis de cualquier sal clorada. Sal clorada. Bromuro de cloruro de potasio, cloruro de lo que sea, siempre va a ser el tema de la electrólisis, lo que nos va a permitir obtener cloro en grandes cantidades. Ahora, y a nivel de laboratorio, pues a nivel de laboratorio, con una reacción química de oxidación-reducción, pues se obtiene, pero nos están hablando ahí de nivel industrial. ¿Está ubicado? Entonces, aquí teníamos un poquito más de temas nuevos que analizar, ¿te das cuenta? Lo que se llama la carga formal, lo que es el número de insaturaciones, que son temas nuevos, un poquito novedosos, que la hemos ya sacado a flote. Vale, perfecto. Ok. Esto vendría a ser entonces todo lo que... Y ahora, te pasaría ya todo esto de las hojas, menos mal que las he enumerado. No como el otro día que no las enumeré y estaba medio perdido. Ya, pero bueno, las encontré, no te preocupes. Pero ahora las tengo enumerado y ya te lo paso entonces a continuación, ¿vale? Perfecto. Muy bien, Jorge. Pues nada, entonces. Venga, ¿Me bueno. avisas para la semana que viene? ¿Cómo va Sí, el tema? ¿Cómo lo tienes? yo te aviso, ¿vale? Voy a Eso. ver cómo lo tengo y te digo, antes de Muy bien, planificar. Jorge. Venga. Venga, buen fin de semana. Entonces, Hasta luego.